Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo especial. Algo que confieso me hace sentir un poco vulnerable, pero a la vez, increíblemente liberada por compartirlo con ustedes. Si eres nuevo en el canal, un abrazo gigante y te invito a suscribirte. Aquí siempre encontrarás un mix de contenido que va de lo interesante a lo completamente desquiciado. Y hoy definitivamente estamos en el segundo grupo. Así que prepárense porque hoy vamos a hablar de redoble de tambores *. Mert Ramazan Demir. Sí, lo dije. Y no se trata de una admiración platónica. Es una obsesión en toda regla. No una obsesión enfermiza, por favor no me malinterpreten. Pero una obsesión al fin y al cabo. Y para hacerlo aún más interesante voy a abrir la caja de Pandora y revelar algunas de las cosas más locas que he hecho impulsada por esta devoción. Cosas que normalmente enterraría en lo más profundo de mi ser, pero siento que necesito liberarme. Es mi secreto inconfesable expuesto a la luz pública. Sé que muchos de ustedes lo ubican perfectamente por Yalan, esa serie turca que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Y sí, ahí fue donde todo comenzó. Al principio era una simple apreciación, qué chico guapo y actúa bastante bien. Pero sin darme cuenta, la cosa fue tomando un cariz completamente distinto. Empecé a buscar entrevistas como una desesperada, lo seguía en cada una de sus redes sociales, leía cada artículo que encontraba sobre él. Y de ahí, me vi sumergida en un torbellino de locura sin frenos. La primera señal de que esto se estaba saliendo de control, y que suena un poco a acosadora profesional, lo admito sin vergüenza, fue cuando decidí aprender turco. Sí, lo han oído bien. Me matriculé en un curso online intensivo de turco. ¿La razón? Bueno, necesitaba comprender lo que decía en las entrevistas sin tener que esperar a los subtítulos. Necesitaba estar al tanto de los chismes jugosos que circulaban sobre él en la prensa turca. Era, absolutamente imprescindible *. Y lo más sorprendente de todo es que ahora puedo mantener una conversación básica en turco. Todavía no soy una experta, pero entiendo lo suficiente como para disfrutar de un programa de televisión sin problemas. Y por supuesto para captar cada matiz de lo que dice Mert Ramazan Demir. Fue una de las mejores decisiones de mi vida y lo volvería a repetir sin dudarlo. Después de eso entró en juego la fase investigación exhaustiva. Llegué a saber dónde nació, dónde estudió, con quién había tenido relaciones sentimentales. Prácticamente todo. Me pasaba horas interminables navegando en foros y grupos de fans, recopilando información como si fuera una agente del FBI investigando un caso de alta seguridad. Tenía una carpeta en mi ordenador rebosante de fotos, vídeos y artículos sobre él. Era una verdadera obsesión en estado puro. Y sinceramente no me arrepiento de nada de ello. Bueno, quizás un poquito. Pero la emoción y la adrenalina de la investigación valieron la pena. Pero la cosa no quedó ahí. La siguiente etapa fue la creación de contenido. Empecé a editar vídeos de fans, a crear collages de fotos que parecían obras de arte, a escribir fanfics. Bueno, los fanfics los mantenía en secreto, eso sí. No quería que nadie descubriera mi lado más creativo y apasionado. Pero los vídeos y los collages los subía a las redes sociales con la esperanza de que alguien los viera. Y algunos incluso se hicieron virales. Imagínense la emoción. Mis creaciones vistas por miles de personas, quizás incluso por él. Solo la idea me provocaba escalofríos de emoción y nerviosismo. Soñaba con que un día él viera mi trabajo y sintiera el cariño y la admiración que le tengo. Y ahora viene el plato fuerte, lo más descabellado de todo. Decidí que tenía que ir a Turquía. No solo para conocer el país, que siempre había sido uno de mis grandes sueños, sino para intentar verlo en persona. Sabía que era una locura monumental, que las posibilidades eran prácticamente nulas. Pero como dicen, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Así que sin pensarlo dos veces compré un billete de avión, reservé un hotel en Estambul y me lancé a la aventura. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras hacía la maleta, imaginando el momento en que podría cruzarme con él. En Estambul visité todos los lugares donde se había filmado Yalan. Recorrí los restaurantes que él había frecuentado, con la esperanza de encontrar algún rastro de su presencia.
Incluso me planté frente a los estudios de televisión, esperando, como una groupie adolescente. Obviamente no lo vi. Pero la experiencia fue surrealista. Estar en el mismo país, respirar el mismo aire, era suficiente para sentirme conectada con él de alguna manera. Cada paso que daba en Estambul era una aventura, una búsqueda constante de ese encuentro soñado. Durante mi viaje tuve la oportunidad de conocer a otros fans de Mert Ramazan Demir. Gente de todas partes del mundo, unidos por la misma obsesión. Compartimos historias, reímos, lloramos y nos apoyamos mutuamente. Fue una experiencia muy enriquecedora, a pesar de lo absurdo de la situación. Me di cuenta de que no estaba sola en mi locura, que había otras personas que compartían mi pasión y mi admiración por él. Nos convertimos en una pequeña familia, compartiendo consejos sobre dónde encontrar información sobre él y planeando estrategias para intentar verlo. Regresé de Turquía con las manos vacías, al menos en lo que respecta a haberlo visto en persona. Pero volví con el corazón lleno de recuerdos inolvidables y con una nueva perspectiva sobre mi obsesión. Me di cuenta de que quizás había llegado a un punto un poco extremo. Que necesitaba poner un freno a mi fanatismo. Pero también me di cuenta de que no tenía nada de qué avergonzarme. Todos tenemos nuestras pasiones, nuestras pequeñas locuras que nos hacen sentir vivos. Y la mía era Mert Ramazan Demir. Y aunque no lo conociera personalmente, su trabajo y su talento me inspiraban y me motivaban a ser una mejor persona. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Sigo siendo fan. Sigo viendo Yalan y sigo sus redes sociales. Pero he aprendido a moderarme, a disfrutar de su trabajo sin caer en la obsesión. A tener una vida plena y satisfactoria fuera de Mert Ramazan Demir. He descubierto otros intereses y pasiones que me llenan y me hacen sentir realizada. He aprendido a equilibrar mi admiración por él con mi vida personal y profesional. Pero antes de que piensen que he estado completamente loca todo este tiempo, quiero decirles que esta obsesión me ha traído cosas buenas. Aprendí un nuevo idioma, conocí gente increíble, descubrí mi pasión por la edición de vídeo y, sobre todo, me di cuenta de que soy capaz de hacer cualquier cosa que me proponga. He aprendido a ser más creativa, más persistente y más valiente. He superado mis miedos y he salido de mi zona de confort. He descubierto una fuerza interior que no sabía que tenía. Así que ahí lo tienen. Mi secreto al descubierto. Mi confesión. Mi locura por Mert Ramazan Demir. Sé que algunos de ustedes pensarán que estoy completamente chiflada. Y tal vez lo esté un poco. Pero estoy feliz. Estoy viviendo mi vida a mi manera, persiguiendo mis sueños y disfrutando de cada momento. Y eso es lo que realmente importa. En resumen, hoy les he contado sobre mi obsesión con Mert Ramazan Demir, las locuras que he hecho por él, y cómo he aprendido a gestionarla y a convertirla en algo positivo. He compartido mi experiencia, mis miedos, mis alegrías y mis aprendizajes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hayan reído un poco conmigo. Espero que mi historia les haya inspirado a perseguir sus propias pasiones y a no tener miedo de ser ustedes mismos. Quiero agradecerles de todo corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo y de escuchar mi historia. Significa muchísimo para mí. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Tienen alguna obsesión secreta que quieran compartir conmigo? Me encantaría leerlos. Me interesa saber si alguien más se siente identificado con mi experiencia y cómo han lidiado con sus propias pasiones. Y finalmente, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y gracias por formar parte de esta comunidad. Los quiero.